Este extraño caso ocurrió en la pequeña ciudad de Oak Cliff, condado de Dallas, Texas. En la mañana del 9 de octubre de 2020, a las 7:30 a.m., un soleado día de otoño, una pareja de mediana edad, como de costumbre, abrió su puerta a tiempo y sacó a su perro a dar un paseo. Esta es la grabación capturada por la vigilancia de su casa en ese momento. La esposa caminaba por delante, seguida de cerca por el marido. Justo cuando salieron del campo de vigilancia, acompañados de un rugido, un terrible disparo sonó. Alguien corrió hacia arriba por detrás de la pareja, sacó una pistola y le disparó 7 tiros. 3 en la cabeza, 3 en el pecho y el último en el abdomen. El hombre cayó instantáneamente al suelo, muerto. La esposa, asustada, no tuvo tiempo de reaccionar antes de que el pistolero la empujara al suelo y rápidamente le pegara las muñecas. Su anillo de bodas casi fue robado. Presa del pánico, luchó y pidió ayuda. Otra cámara de vigilancia capturó a un vecino varón a 5 puertas de distancia que escuchó los disparos y salió corriendo sin ponerse zapatos para comprobarlo. Vio a un hombre con una sudadera azul y una máscara azul sosteniendo una pistola y disparando a su vecino. El vecino inmediatamente se dio la vuelta, corrió de vuelta a casa y recuperó su arma, preparándose para un enfrentamiento con el pistolero. Sin embargo, cuando regresó a la escena del crimen, se dio cuenta de que el pistolero se alejaba en su camioneta negra, que tenía una letra blanca muy llamativa T. Los vecinos, despertados por los disparos, comenzaron a inundar las calles para ver lo que había sucedido, y alguien rápidamente sacó su teléfono. Se capturaron imágenes del automóvil que huía de la escena y alguien llamó a la policía. Otros se reunieron para ayudar a los heridos. La escena del crimen era una antigua comunidad de lujo donde la mayoría de los residentes eran élites sociales, y la tasa de delincuencia era escasa. Las relaciones de vecindad eran armoniosas. ¿Por qué un tiroteo ocurrió repentinamente a plena luz del día con 7 disparos? ¿El tirador actuó al azar o fue un asesinato premeditado? Después de recibir la llamada, el primer grupo de policías llegó a la escena en 10 minutos. Para entonces, el tirador ya se había ido. La investigación se centró rápidamente en el tirador y su esposa. El hombre al que dispararon fue nombrado Jamie Faith, un director de TI de 49 años de American Airlines. Su esposa, Jennifer Lynn Faith, era una ama de casa de 48 años. La pareja se casó durante 15 años y tuvo una hija del matrimonio anterior de Jennifer. Los vecinos le dijeron a la policía que creían que Jamie y Jennifer tenían una buena relación y rara vez los vieron discutir. La familia era muy acomodada y no tenía problemas financieros. Ambos eran conocidos por ser gente amable y estable a la que le gustaba ayudar a los demás. Entonces, ¿quién querría matarlos? ¿Cuál fue el motivo del asesinato? Cuando la policía llegó a la escena, Jennifer estaba sentada junto a su marido muerto, llorando histéricamente. Como testigo ocular, fue trasladada inmediatamente a la comisaría para que prestara asistencia en la investigación. Posiblemente debido al dolor y la conmoción excesiva, no pudo proporcionar mucha información útil. Los investigadores esperaban que entregara su teléfono y los autorizara a revisar su lista de contactos. Jennifer aceptó que los investigadores revisaran todos los registros de comunicación para ver si alguna pista confiable podría ayudar a resolver el caso. En los días siguientes, concedió entrevistas a varias emisoras de televisión, suplicando ante la cámara que cualquier persona con información se presentara a la policía para que la persona que disparó a su marido pudiera ser llevada ante la justicia. Al mismo tiempo, celebró 2 grandes funerales para su esposo, recaudando más de $6,000 en donaciones de familiares, amigos y vecinos. Inicialmente, la policía centró su investigación en la camioneta que conducía el tirador. La cámara de vigilancia de un vecino captó imágenes del coche que pasaba por allí. Era un viejo camión Nissan negro con una marca distintiva, una gran letra blanca T en la ventana trasera izquierda. Desafortunadamente, las imágenes de vigilancia no capturaron el número de matrícula, y este tipo de camión era bastante común, lo que hacía difícil rastrear su paradero final.
Más tarde, los investigadores examinaron cuidadosamente el teléfono de Jennifer, pero no encontraron nada inusual. La persona con la que más se contactaba era su marido, Jamie, y sus conversaciones eran sobre todo sobre asuntos cotidianos. Justo cuando estaban a punto de abandonar el teléfono como una línea de investigación, un mensaje de texto de hace 6 meses llamó su atención. Este mensaje, enviado por Jennifer a una amiga, reveló que tenía un romance emocional con un excompañero de secundaria y universitario y exnovio llamado Darren. Extrañamente, no había registros de contacto entre Jennifer y Darren en su teléfono, ni llamadas, mensajes o correos electrónicos. ¿Cómo pudieron tener una aventura emocional sin ningún registro de comunicación? Los investigadores sospecharon que Jennifer había eliminado algunos registros que no quería que nadie viera por adelantado, por lo que decidieron profundizar en su relación con Darren y ver qué tipo de persona era Darren. Encontraron la dirección de Darren y la información de contacto a través de la lista de contactos guardada en su teléfono. El nombre completo de Darren es Darren Pelots Jim Holland, un veterano de 48 años que sirvió en las Fuerzas Especiales durante más de 20 años. Él es un experto en bombas y un receptor de corazón púrpura. Después de retirarse debido a una lesión, trabajó como consultor de seguridad para CBS. Vive en Tennessee, a miles de kilómetros de la escena del crimen en el condado de Dallas, y posee una propiedad de 20 acres y una gran casa en los suburbios de Cumberland Flats. Está casado y tiene 2 hijas, pero actualmente se está divorciando de su esposa. Los investigadores notificaron urgentemente a la policía de Tennessee que vigilara a Darren e investigara discretamente alrededor de su casa. Esta investigación reveló algo significativo. Una foto aérea tomada por un helicóptero mostraba una camioneta Nissan negra estacionada frente al almacén de Darren, casi idéntica a la conducida por el tirador en la escena del crimen. La ventana trasera izquierda tenía una etiqueta de letra T blanca, que podía ser coincidente. Sin embargo, este descubrimiento solo sugiere que Darren podría ser el tirador. No reveló si tenía cómplices o estaba bajo las órdenes de alguien, ni aclaró el papel de Jennifer en el caso. Por lo tanto, los investigadores decidieron no apresurarse a arrestar a Darren, sino aclarar estas preguntas. La investigación encontró que Jennifer y Darren se comunicaron ampliamente en los últimos 6 meses, a veces contactando entre sí al menos 500 veces al día. Pero desde el 8 de octubre, el contacto ha cesado abruptamente durante 28 horas, a partir del día anterior al incidente. Ese día, Darren le dijo a sus 2 hijas que se iba de casa y que estaría fuera por unos días. Los registros de su tarjeta de crédito mostraron que después de conducir, primero fue a una tienda de automóviles cercana para el mantenimiento del automóvil, luego a una gasolinera para llenar el tanque y estableció su navegación hacia el condado de Dallas, dirigiéndose directamente a su destino. Mientras pasaba por Arkansas, la cámara de vigilancia de una gasolinera lo capturó deteniéndose para comprar comida y repostar. Fíjate en la máscara que llevaba, que era idéntica a la que llevaba el tirador. Unas horas más tarde, a las 2:30 a.m. del 9 de octubre, Darren finalmente llegó a la casa de Jennifer después de conducir durante más de 10 horas. Para evitar llamar la atención, estacionó su coche tranquilamente en el patio trasero de una casa vacía cercana. Luego se coló en la casa de Jennifer sin activar el sistema de alarma y se escondió allí durante la noche. La cámara de vigilancia del vecino capturó partes de sus actividades en ese momento. Al día siguiente, a las 7:30 a.m., viendo a Jamie y su esposa paseando a su perro lentamente pasando la puerta, Darren salió corriendo y lanzó un ataque feroz, disparando 7 tiros a Jamie. Luego fingió arrebatar el anillo de diamantes de la mano de Jennifer para crear la ilusión de un robo-asesinato. Después de cometer el crimen, Darren inmediatamente regresó a su coche y regresó a Tennessee sin demora. 3 meses después del incidente, la policía del condado de Dallas había reunido una gran cantidad de pruebas que demostraban que Darren era el asesino, incluyendo miles de mensajes de texto que mostraban la relación entre él y la esposa de la víctima, Jennifer.
Tenían una conexión inusual. Aunque no se habían visto en décadas, Darren seguía fascinado por su exnovia. Además, los datos del GPS del teléfono mostraron que estaba cerca de la escena del crimen en el momento del incidente. Además, la cámara de su auto detalló toda su ruta desde Tennessee al condado de Dallas. Los investigadores encontraron imágenes del coche de Darren rastreando cámaras de tráfico a lo largo de estas rutas. Esta evidencia fue suficiente para condenarlo, pero no quedó claro si Jennifer estaba involucrada. Así que la policía decidió arrestar a Darren primero para saber más de la verdad de él. El 11 de enero de 2021, bajo la dirección de la policía de Dallas, la policía de Tennessee se preparó para arrestar a Darren. No se atrevieron a atacar indirectamente porque podría tener explosivos en su casa. Varios oficiales estaban estacionados en una intersección cerca de su casa, esperando para emboscarlo cuando pasaba. Cuando apareció el coche de Darren, lo detuvieron y lo sometieron. Él parecía un poco nervioso, pero se mantuvo tranquilo y no se resistió. Dentro de su vehículo encontraron una máscara azul idéntica a la que Jennifer había descrito al tirador. Los investigadores registraron la casa de Darren y encontraron una pistola calibre .45. Las pruebas balísticas coincidieron con las balas usadas para matar a Jamie y los rastros de sangre en el arma fueron confirmados por las pruebas de ADN de Jamie. Darren fue trasladado a la cárcel del condado de Dallas para esperar el juicio, acusado de asesinato en primer grado y posesión ilegal de un arma de fuego. Se declaró inocente y se negó a confesar. ¿Qué hay de Jennifer? ¿Participó en el complot para asesinar a su marido? ¿Instruyó a Darren para matar a Jamie o Darren actuó solo para ganarse a la mujer que amaba? Según las pruebas, la policía creía que Jennifer estaba involucrada en el crimen. Por lo tanto, el mismo día que Darren fue arrestado, convocaron a Jennifer a la estación de policía para interrogarla. Jennifer primero admitió conocer a Darren y reconoció que estaban en contacto diario, pero ella negó vehementemente tener una aventura. Pensó que borrar mensajes de texto de su teléfono impediría a la policía descubrir la verdadera naturaleza de su relación con Darren. Sin embargo, los agentes de la NSA hackearon el teléfono de Darren y restauraron todos sus datos, exponiendo sus secretos. Los datos telefónicos mostraron que los dos habían reanudado el contacto 7 meses antes del incidente, con Darren contactando primero. Una vez reconectados, sus viejos sentimientos se reavivaron. Y en solo unos meses intercambiaron 116,000 mensajes de texto, comunicándose casi cada minuto. Además de discutir sobre el amor y temas sexuales explícitos, también hablaron sobre asuntos cotidianos mundanos, compartiendo todo. 2 días antes del incidente, Darren le dijo a Jennifer que había reiniciado su teléfono a la configuración de fábrica. Jennifer respondió: «Escuchar eso me hace sentir tan aliviada». Un mes después del incidente, Jennifer le recordó meticulosamente que retirara el cartel de la parte trasera de la camioneta. Darren respondió que quitarlo inmediatamente podría despertar sospechas en sus hijas y sugirió esperar un poco más. Al día siguiente, Jennifer envió otro mensaje instándole a retirar el cartel inmediatamente, diciendo que tenía un sentimiento horrible. Él pronto respondió que estaba hecho, y ella respondió felizmente. Ella dijo: «Eso es genial. Me siento mucho mejor». Aunque no discutieron los detalles del asesinato directamente, el contenido de estos mensajes mostró claramente que Jennifer era plenamente consciente del plan de Darren para matar a Jamie. Increíblemente, los registros de transacciones bancarias revelaron que después del asesinato de Jamie, Jennifer no solo transfirió una gran suma de dinero a Darren, sino que también compró boletos de avión para él y sus hijas. En uno de sus correos electrónicos a Darren, Jennifer incluso le envió fotos de 2 tarjetas de crédito, dándole instrucciones para grabar los detalles de la tarjeta y gastar libremente, prometiendo cubrir los pagos ella misma. Esto parecía ser un intento de sobornar a Darren y mostrar su lealtad, lo que implicaba que tanto su dinero como ella eran suyos, con la esperanza de que la protegiera y permaneciera en silencio sobre el asesinato.
La policía propuso que Darren testificara contra Jennifer a cambio de una sentencia más leve y cargos más bajos. Se negó a cooperar, incluso considerando proteger a su amante a pesar de su terrible situación. Sin la cooperación de Darren, fue difícil identificar a Jennifer como cómplice del asesinato. Sin embargo, la policía no abandonó su investigación. Un mes después del arresto de Darren, decidieron arrestar a Jennifer por cargos de obstrucción de la justicia. Su eliminación deliberada de mensajes de texto y recordatorios a Darren para retirar el cartel del camión obstaculizaron la investigación policial en cierta medida. Después de arrestar a Jennifer, los investigadores se prepararon para buscar pruebas útiles en su casa. Habían pasado más de 4 meses desde el asesinato y temían que la evidencia ya hubiera sido limpiada. Para su sorpresa, la búsqueda produjo resultados significativos. Mientras que los correos electrónicos en la computadora de Jennifer se habían eliminado, ella no había limpiado el caché. Así, a través del caché, la policía podía ver todos los correos electrónicos que había enviado y recibido. Estos correos electrónicos se convertirían en la evidencia más convincente para probar que ella había instruido a Darren para cometer asesinato. En la superficie, la mayoría de los correos electrónicos parecían ser de Jamie, pero en realidad fueron enviados por la propia Jennifer. Fingió ser su marido, Jamie, y le envió a Darren múltiples mensajes provocativos. Además de maldecir airadamente a Darren para que se mantuviera alejado de su esposa, también detalló cómo estaba siendo abusada y maltratada por Jamie. Esto llevó a Darren a creer que Jennifer estaba sufriendo de una terrible violencia doméstica y estaba esperando que alguien la rescatara. La verdad, sin embargo, fue que durante más de 10 años de matrimonio, Jamie siempre había sido muy amoroso con Jennifer. No tenía ni idea de que su esposa tenía una aventura, ni sabía de la existencia de Darren. Jennifer envió esos mensajes abusivos por 2 razones. Primero, para apoyar las mentiras que había dicho previamente a Darren, ya que había engañado a Darren para que creyera que Jamie la estaba dañando. Y segundo, para provocar los instintos protectores de Darren, empujándolo a dar un paso adelante y matar a su marido. ¿Y por qué Jennifer quería a Jamie muerto? Solo con Jamie muerto podría estar con su amante y heredar el patrimonio familiar, incluyendo $605,000 en compensación del seguro. Ella sabía que pedirle directamente a Darren que matara a Jamie no funcionaría, por lo que recurrió a enmarcar a Jamie como un villano creando un enemigo ficticio para Darren y convenciéndolo de que matar a Jamie era un acto de protección y justicia. Jennifer no solo se hizo pasar por su marido Jamie, sino que también fingió ser una amiga cercana, enviando correos electrónicos a Darren en nombre de la amiga para corroborar aún más sus afirmaciones de haber sido abusada y maltratada. En algunos de estos correos electrónicos incluso adjuntó fotos que mostraban sus presuntas lesiones por abuso doméstico, que fueron descargadas de Internet. La falsa amiga constantemente le rogó a Darren que rescatara a Jennifer, alegando que necesitaba ser salvada del abuso de Jamie. Sin embargo, cada vez que Darren sugirió confrontar a Jamie en persona para enseñarle una lección, Jennifer inmediatamente aconsejó no hacerlo, haciéndose la víctima inocente y explicando que no quería involucrar a nadie más. Cuanto más Jennifer jugó este papel, más Darren se compadeció de ella y más fuerte su impulso de matar a Jamie. Al final, consumido por la ira, la mente de Darren se nubló y viajó cientos de kilómetros para asesinar brutalmente al inocente Jamie, incluso disparándole en los genitales por frustración. Tristemente, mientras se sentaba en la sala de juicio, Darren todavía no se daba cuenta de que había sido manipulado como un peón por su examante. En un intento de ayudarla a evadir el castigo, confesó voluntariamente el asesinato e insistió en que Jennifer no sabía sus acciones. Incluso cuando el fiscal presentó los correos electrónicos que Jennifer había enviado desde su computadora y las fotos de lesiones falsas durante el juicio, él se negó a creer que había sido utilizado por esta mujer manipuladora. Un año después del crimen, la fiscalía finalmente la acusó de asesinato en primer grado.
Sobre la base de la evidencia reunida, creyeron que ella era el cerebro detrás de la trama, manipulando intencionalmente a su amante para matar a su marido. Ella aceptó un acuerdo de culpabilidad, intercambiando una cadena perpetua por la pena de muerte. Más tarde, la policía descubrió que a pesar de recaudar más de $6,000 en donaciones, no usó este dinero para pagar los gastos del funeral, que totalizaron $600,000, y finalmente fueron cubiertos por la familia de Jamie. Después de ser encarcelada, su primer acto fue depositar $2,000 en el economato de la prisión, dinero ganado por Jamie. Esta mujer egoísta no solo asesinó a Jamie, sino que también continuó gastando su dinero después. Completamente desvergonzado, el abogado defensor de Darren trató de persuadir al juez y al jurado de que su asesinato fue impulsado únicamente por un sentido de justicia derivado de las acusaciones de Jennifer, alegando que no representaba un peligro social y justificaba una sentencia indulgente. Sin embargo, el juez que presidía lo consideraba un adulto competente, capaz de distinguir entre el bien y el mal. Independientemente de sus motivos, el asesinato es inherentemente incorrecto y requiere responsabilidad. Por lo tanto, Darren fue condenado a 62 años de prisión, lo que significa que tendría que vivir 110 años para ser elegible para la libertad condicional, un destino similar al de Jennifer. Uno, una persona astuta y manipuladora con un corazón malicioso. El otro, de mente simple pero temerario, hizo bastante la combinación. De hecho, el poder del cerebro humano es muy impermanente. Si quieres algo, harás cualquier cosa para lograr tu objetivo. Más específicamente, los cerebros de las personas ciegas enamoradas y las personas crueles que quieren tomar todo lo bueno para sí mismos son realmente terribles. Nuestros cerebros son increíbles, amigos míos, pero solo debemos usarlos para buenos propósitos. Cultivar el conocimiento y una visión realista de las emociones humanas también es realmente necesario. Si no presencias y controlas tu comportamiento y tus emociones como Darren antes, te guiará gente cruel como Jennifer. Por lo tanto, el aprendizaje humano es esencial para la fundación del futuro. Sin embargo, también necesita controlar su comportamiento en la vida de la mejor manera posible para evitar que le sucedan cosas malas a usted y a la comunidad circundante. En la primavera de 2016, un asesinato brutal ocurrió en Fort Worth, Texas, lo que dejó a los investigadores más experimentados profundamente conmocionados. La víctima era una joven madre llamada Elizabeth, que tenía 4 hijos y trabajaba como cuidadora. La naturaleza extraña del caso inicialmente llevó a la policía a sospechar que Elizabeth podría haberse suicidado voluntariamente. Sin embargo, esta teoría entró en conflicto significativamente con los testimonios de los testigos que habían tropezado accidentalmente con la escena horripilante. Como resultado, los investigadores trabajaron incansablemente para desentrañar el misterio y finalmente lograron llevar al perpetrador ante la justicia. A pesar de la gravedad del crimen, muchas personas creen que la sentencia dada al criminal fue demasiado indulgente. Este episodio nos trae el caso de la mujer atada con bloques de cemento. Elizabeth nació el 16 de agosto de 1987 en Fort Worth, Texas. Tenía 2 hermanas mayores, y las 3 hermanas eran casi inseparables. El padre biológico de Isabel abandonó a la familia cuando era muy joven, eludiendo completamente sus responsabilidades como padre. No hubo contacto entre ellos. Más tarde, su madre se volvió a casar y su nuevo marido asumió el papel de padrastro de apoyo. Adoptó a las 3 hermanas y las cuidó como si fueran sus propias hijas. Elizabeth tenía una relación muy armoniosa con su padrastro, que le proporcionó un apoyo emocional y práctico significativo. Elizabeth era una estudiante diligente con sueños de convertirse en doctora algún día. En la escuela secundaria conoció a un hombre llamado Rudolf y rápidamente comenzó una relación romántica con él. Rodolfo era 8 años mayor que ella, lo que causó cierta inquietud para los padres de Isabel. Sin embargo, no interfirieron con la relación porque, en sus ojos, un hombre elegido por su hija debe ser confiable. A la edad de 16 años, poco después de graduarse, Isabel y Rodolfo decidieron casarse.
Después de su matrimonio, la pareja tuvo 4 hijos, 3 hijos y una hija. A pesar de esto, no planeaba convertirse en ama de casa a tiempo completo. Siempre recordó su sueño de la infancia. Así que después de graduarse de la escuela de medicina, Elizabeth encontró un trabajo como cuidadora y planeó continuar su educación para cumplir su sueño de convertirse en doctora. Ella era amable y devota, habiendo crecido en una familia cristiana tradicional. Como madre, regularmente llevaba a sus hijos a las actividades de la iglesia y les enseñaba amor y compasión por sus vecinos. Familiares y amigos la describieron como alguien siempre dispuesta a ayudar a los demás. En la superficie, su matrimonio con Rodolfo parecía fuerte y feliz. Sin embargo, durante sus 13 años juntos, comenzaron a aparecer grietas emocionales. Rodolfo a menudo sentía celos de su joven esposa y trató de controlarla en todos los asuntos. Con el paso del tiempo, su comportamiento se volvió cada vez más intolerable. En la primavera de 2016, después de otro arrebato extremo de su marido, Elizabeth decidió llevar a sus hijos y regresar a la casa de sus padres. A pesar de los intentos de reconciliación de Rodolfo, ella se había cansado de sus ataques de ira. No quería que sus hijos escucharan a sus padres discutir casi todos los días, así que se animó a solicitar formalmente el divorcio. Sin embargo, unos días después desapareció misteriosamente. Según sus amigos y familiares, Elizabeth estaba de buen humor en ese momento. Decidió ir a un bar local con sus colegas después del trabajo para relajarse y olvidarse de su familia y sus problemas maritales. Así, en la noche del viernes 15 de abril de 2016, la joven madre de 28 años tuvo un momento agradable en el bar con sus amigos. Elizabeth no bebía alcohol y planeaba conducir hasta su casa. Después de la medianoche del 16 de abril, regresó a la casa de sus padres. Después de aparcar su coche, llamó a la amiga que la había acompañado en el bar esa noche para hacerles saber que había llegado a casa a salvo. Lo que sucedió después de que colgó el teléfono es desconocido. La única certeza es que no entró en la casa. A la mañana siguiente, su madre notó que no estaba en casa y se preocupó mucho. Ella sabía que había planeado pasar una noche con amigos, pero su hija debería haber vuelto hace mucho tiempo. Elizabeth nunca se iría sin avisar a nadie, especialmente porque su auto estaba estacionado afuera de la casa, indicando que había regresado del bar. Cuando su madre fue a revisar el coche, encontró la puerta abierta, las llaves del coche todavía en el encendido y el bolso y el teléfono de Elizabeth en el asiento. Por lo general, nunca dejaría sus pertenencias personales en el coche de esa manera, lo que sugiere que algo terrible podría haber sucedido. Su madre llamó inmediatamente a la policía para denunciar la desaparición de su hija. La policía inicialmente creyó que Elizabeth todavía podría estar viva, ya que no había sangre ni signos de lucha en el coche. La primera tarea de los investigadores fue reconstruir sus acciones antes de desaparecer. Localizaron a los amigos y colegas que la habían acompañado al bar esa noche y confirmaron la hora exacta en que había regresado a casa. Además, los investigadores encontraron información en el teléfono de Elizabeth. Su exmarido, Rudolf, había estado tratando de contactarla esa noche. Había hecho varias llamadas y enviado algunos mensajes de texto, pero Elizabeth no había respondido. La policía localizó rápidamente a Rudolf para entender su paradero y sus actividades de la noche anterior. Él admitió que había estado en contacto con su exesposa la noche anterior. Había prometido llevar a los niños a verle durante el fin de semana, pero dejó de contestar el teléfono más tarde, pensando que había cambiado de opinión. En cuanto a esa coartada, su autenticidad era cuestionable. Afirmó que había pasado la noche con un amigo en un bar local y luego se fue a casa a dormir alrededor de la medianoche. El amigo confirmó esto, pero nadie sabía a dónde había ido después. Rudolf insistió en que se había ido a casa, pero como ahora vivía solo, no había nadie para verificar esto. Por esta razón, la policía no sacó a Rudolf de la lista de sospechosos. Estaba claro que él y Elizabeth estaban en proceso de divorciarse, pero habían estado casados por muchos años. Era la madre de sus hijos.
Extrañamente, su desaparición no parecía afectarle en absoluto. No parecía molesto ni angustiado. La noche de la desaparición, un pescador llamó a los servicios de emergencia para reportar un extraño incidente que había presenciado. El hombre dijo que alrededor de las 4:30 am, mientras que pescaba desde un puente, se dio cuenta de un coche en el puente. El conductor luego se detuvo, sacó un objeto grande que se parecía a un humano y lo tiró al agua. Estaba claro que la persona estaba atada a algo pesado. Cuando el cuerpo golpeó el agua, desapareció. Debido a que el pescador estaba a distancia y todavía estaba oscuro, no podía ver los detalles, incluyendo la marca y la matrícula del coche. Al mismo tiempo, otro testigo que paseaba a su perro cerca del puente por la noche también notó algo extraño. Aunque no vio lo que pasó en el puente, escuchó un grito desgarrador que llamó su atención. Entonces vio un gran objeto siendo lanzado desde el puente, seguido por un gran chapoteo en el agua, y luego todo volvió a callar. Sobre la base de los testimonios de los testigos, la policía decidió comprobar el lecho del río cerca del puente. Unas horas más tarde, los buzos descubrieron un cuerpo. El cuerpo tenía un gran bloque de hormigón atado alrededor de su cuello con una cuerda, y la persona ahogada era de hecho la Elizabeth desaparecida. Sin los testimonios del transeúnte y el pescador, el cuerpo de Elizabeth podría haber permanecido oculto bajo el agua, o tal vez nunca se hubiera encontrado en absoluto. La presencia del peso pesado indicó que el perpetrador no quería que el cuerpo resurgiera. Este crimen escalofriante rápidamente causó un alboroto en la sociedad. La opinión pública pronto sugirió otra teoría: que esta joven madre se había quitado la vida bajo la presión de los asuntos familiares. Sin embargo, esta especulación fue rápidamente descartada, ya que contradecía completamente los testimonios de los testigos. La familia y los amigos de Elizabeth sabían que tenía grandes planes para su futuro y que nunca abandonaría a sus hijos y padres. Creían que Elizabeth aún estaba viva cuando la tiraron del puente. El transeúnte que presenció el incidente escuchó su grito desesperado mientras era arrojada. El examen forense confirmó esto, mostrando que Elizabeth murió de asfixia. Pero la pregunta seguía siendo: ¿quién lo hizo y por qué? ¿Qué podría llevar a alguien a asesinar tan cruelmente a una madre de 4 hijos? ¿Fue un robo? Pero no se llevaron ninguna de las pertenencias de Elizabeth. Algunos especularon que el perpetrador podría haber conocido a Elizabeth en el bar y seguido su casa. O tal vez alguien había estado al acecho cerca de su casa, anticipándose a su regreso. Elizabeth, fallecida, Rudolf, aparentemente afirmó que la noche del incidente estaba durmiendo en casa y no tenía nada que ver con el crimen. Sin embargo, los investigadores no eliminaron a Rudolf de la lista de sospechosos debido a su coartada insuficiente. Su comportamiento aumentó las sospechas. En el funeral, Rudolf mostró un comportamiento lloroso frente al ataúd de su exesposa, alegando que él preferiría haber muerto en su lugar o incluso junto a ella. Además, participó activamente en el establecimiento de una fundación benéfica para recaudar fondos para el servicio conmemorativo de Elizabeth. Sin embargo, después del funeral, cuando fue convocado de nuevo para testificar en la corte, toda su conducta había cambiado por completo, como si nada malo hubiera sucedido en su vida. Al revisar cuidadosamente todas las imágenes de CCTV de la ruta de Elizabeth a casa esa noche, la policía confirmó que un coche que coincidía con la marca y el color del coche de Rudolf dejó la casa de los padres de Elizabeth alrededor de las 3 a.m. Los vecinos recordaron haber visto ese coche aparcado en la carretera cerca de la casa de la víctima. Además, la policía confirmó que este coche posteriormente se dirigió hacia el puente desde el que Elizabeth fue arrojada. Esto planteó importantes preguntas. Cuando los investigadores solicitaron los datos telefónicos de Rudolf de la noche del incidente, la situación se hizo aún más compleja. Resultó que esa noche Rudolf había contactado a su exesposa varias veces. Hizo varias llamadas telefónicas, primero cerca de su lugar de trabajo y luego cerca de la casa de sus padres. Después, él le envió algunos mensajes tratando de averiguar cuándo volvería.
Sin embargo, sus mensajes quedaron sin respuesta. Era evidente que esa noche Rudolf había estado siguiendo a Elizabeth y finalmente decidió esperarla cerca de la casa de sus padres. La policía había reunido amplias pruebas y pronto Rudolf fue arrestado como el principal sospechoso y sometido a nuevos interrogatorios. Un testigo clave en el caso fue el hijo mayor. Cuando el niño vio la cuerda tomada del cuello de su madre, dijo que la había visto antes en el patio trasero de su padre y la recordaba claramente porque había jugado con ella. Además, reconoció el bloque de hormigón, que había sido desechado en su jardín poco después de haber reemplazado la valla en su casa. La policía más tarde encontró fragmentos de este hormigón en el maletero del coche de Rudolf. Una investigación posterior reveló que él había esperado cerca de la casa de los padres de Isabel y la había secuestrado antes de que pudiera entrar en la casa. La forzó a subir a su coche, donde ya había preparado la cuerda y el bloque de hormigón en el maletero. Luego condujo hasta el puente, ató el bloque de hormigón al cuello de Elizabeth y la arrojó al agua, esperando que todo pasara desapercibido. 10 días después de que el cuerpo de Elizabeth fuera encontrado en el agua, a pesar de las abrumadoras pruebas y testimonios de testigos que señalaban su culpabilidad, Rudolf negó vehementemente cualquier participación en el crimen e insistió en que estaba en casa la noche del incidente. Dada la brutalidad del crimen, se enfrentó a la posibilidad de la pena de muerte. Más tarde, por consejo de su abogado, decidió confesar y cooperar con la investigación con la esperanza de recibir una sentencia más leve. No fue hasta enero de 2019 que Rudolf admitió su culpabilidad en la corte y proporcionó un relato detallado de cómo secuestró y asesinó a su exesposa. Al escuchar los detalles del crimen, la madre de la víctima se desmayó. Aunque este confesó sus crímenes, no mostró remordimiento ni dolor emocional. Describió el proceso de asesinato fríamente, sin ofrecer disculpas ni explicaciones por sus motivos. El tribunal finalmente lo condenó a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Después de que fue enviado a prisión, los 4 hijos de Elizabeth fueron criados por sus padres y 2 hermanas. Este caso ocurrió en Londres, Inglaterra, en un pequeño pueblo llamado Chilenden, con una población permanente de solo 200 personas. Debido a su hermoso entorno y sus pintorescas montañas y aguas, la ciudad a menudo atrae a forasteros para pescar, cazar, hacer picnics y otras actividades. Por lo tanto, la población transitoria excedía con creces a los residentes permanentes del pueblo. Los protagonistas de este caso, la familia Russell de 4, vivían aquí. El esposo Sean Russell y la esposa Lynn Russell tenían un alto nivel educativo y tenían títulos de doctorado. Estaban muy enamorados y eran conocidos como una pareja modelo en la zona. Tenían 2 hijas encantadoras y sensatas. La hija mayor, Josie, tenía 9 años y la hija menor, Megan, 6. Sean trabajaba como profesor en una universidad cercana, mientras que Lynn había dejado su carrera para convertirse en madre a tiempo completo, cuidando muy bien de sus hijas y de toda la casa. En su tiempo libre, la familia de 4 salía a jugar con su perro mascota, viviendo una vida feliz y plena. Sean solía decirles a los demás que era el hombre más feliz del mundo. Pero nunca imaginó que se acercaba silenciosamente un desastre que le costaría a toda su familia de la noche a la mañana. La tarde del 9 de julio de 1996, a las 7 p.m., Sean Russell, que vivía en Chilenden Village, Kent, regresó a casa del trabajo como de costumbre. Su primera tarea fue llamar a su esposa e hijas con cariño. A pesar de haber llamado muchas veces ese día, todavía estaban esperando que alguien respondiera, ni siquiera su perro mascota. No se alarmó, ya que Lynn siempre llevaba al perro con ella cuando recogía a las niñas de la escuela. Además, la escuela de Josie organizaba una competencia de natación ese día, y Josie era una de las participantes. Entonces Sean asumió que la competencia aún no había terminado y no le dio mucha importancia. Se dirigió a la cocina para preparar la cena, esperando que su familia regresara pronto para poder disfrutar de una suntuosa cena. Pero pronto sintió que algo no iba bien.
Alrededor de las 7:30 p.m., Sean recibió una llamada de su vecina Liz, que quería llevar a su hija Lucy a jugar con Josie. La hija de Liz, Lucy, tenía más o menos la misma edad que la hija de Sean, por lo que a menudo jugaban juntas y con el tiempo las dos familias desarrollaron una relación muy cercana. Naturalmente, Sean no pudo rechazar la visita de Liz. Le explicó que su esposa había ido a buscar a sus hijas a la escuela y aún no había regresado, y le sugirió que esperara un poco antes de ir. Al oír esto, Liz se sorprendió y le dijo a Sean que había visto a Lynn caminando a casa con las dos niñas y su perro alrededor de las 4 p.m. Liz estaba manejando a casa en ese momento y vio a Lynn y a los niños caminando hacia su casa. Incluso tocó la bocina un par de veces con la esperanza de llevarlos, pero como la distancia era bastante grande, no la oyeron y ella continuó sola hacia su casa. Sean había asumido que la competencia de natación podría haber causado un retraso, lo que llevó a su regreso tardío. Sin embargo, según la descripción de Liz, Lynn ya había recogido a las niñas y caminaba a casa a las 4:00 p.m. Habían pasado más de 3 horas desde entonces, así que, ¿por qué no habían regresado a casa todavía? Al darse cuenta de que algo andaba mal, Sean llamó de inmediato a otros amigos y familiares para ver si alguien había visto a Lynn y las niñas, pero nadie lo había hecho. Luego llamó al hospital veterinario pensando que su perro podría haber resultado herido y que Lynn lo estaba tratando. Desafortunadamente, el hospital veterinario no vio a Lynn y las niñas. En ese momento, Sean comenzó a entrar en pánico. Se subió a su auto y condujo por la ruta que sus hijas tomarían para caminar a casa desde la escuela, revisando meticulosamente cada esquina, pero no encontró señales de ellas. Finalmente, a las 8:30 p.m. decidió llamar a la policía. Al recibir el informe, la policía primero interrogó a Sean, el jefe de familia masculino, pensando que Lynn podría haberse llevado a las niñas y haberse ido debido a alguna disputa familiar. Al principio, la policía no sospechó que Lynn y las niñas estuvieran en peligro, ya que la mayoría de los casos de personas desaparecidas suelen ser consecuencia de conflictos familiares y no de un crimen. Aunque Sean estaba muy ansioso, su formación académica como doctor le ayudó a mantener la calma. Aún así, se comportó con gran compostura y respondió a todas las preguntas de la policía. Una vez que la policía confirmó que Lynn y sus hijas no se habían escapado de casa, iniciaron una operación de búsqueda oficial con perros de búsqueda centrados en el lugar de la desaparición. A las 12:45 a.m., después de más de 4 horas de búsqueda, la policía finalmente encontró el paradero de Lynn y sus hijas en una zona boscosa a varios cientos de metros de la casa de Sean. No hubo alegría entre todo el equipo de búsqueda, porque cuando las encontraron, Lynn y sus hijas yacían inmóviles en un charco de sangre, incluido su perro mascota, que no había escapado a la tragedia. Según el examen forense, cada una de las 3 víctimas y el perro habían sufrido al menos 2 golpes severos en la cabeza, lo que provocó su muerte. Se dedujo que el arma era probablemente un martillo de cuerno de oveja. Al oír esta devastadora noticia, Sean se derrumbó emocionalmente al instante y casi se desploma en el lugar. De la noche a la mañana perdió a su esposa y a sus hijas. Imagino que a cualquiera le resultaría imposible aceptar esto. Pero entonces un trabajador médico se dio cuenta de repente de que la hija mayor de Sean, Josie, todavía tenía un leve aliento. Inmediatamente, la policía llevó a Josie al hospital para recibir tratamiento de emergencia. Al principio, Sean pensó en quitarse la vida, pero al saber que su hija mayor todavía estaba viva, reavivó su voluntad de vivir. Durante la recuperación de Josie, Sean caminaba ansiosamente fuera de la sala de operaciones, sintiéndose nervioso y temeroso, esperando ansiosamente el resultado de la cirugía. Varias horas después, el médico finalmente salió de la sala de operaciones y anunció que la cirugía había sido exitosa. Josie sobrevivió milagrosamente. Esto trajo a Sean algo de consuelo y ayudó significativamente a la policía en su investigación. Ahora podían identificar rápidamente al sospechoso basándose en el relato de Josie. Sin embargo, a pesar de que Josie sobrevivió, su cerebro sufrió graves daños.
No pudo hablar temporalmente y perdió parte de su memoria. Según los médicos, Josie se recuperaría gradualmente, pero llevaría tiempo, tal vez meses o incluso años. Esto significaba que Josie no podía proporcionar ninguna pista para ayudar a resolver el caso en el futuro inmediato. Por lo tanto, la policía tuvo que confiar únicamente en su investigación. Según la inspección de la escena, encontraron un martillo de cuerno de oveja y un cordón de zapato negro en la escena del crimen. Después de las pruebas forenses, se confirmó que el martillo de cuerno de oveja era efectivamente el arma homicida. Sin embargo, no se encontraron huellas dactilares del autor, lo que indica que el asesino debía haber llevado guantes. En cambio, la policía encontró la saliva de un extraño en el aparentemente insignificante cordón negro, con lo que logró obtener una muestra de ADN de un posible sospechoso. Desafortunadamente, la policía no encontró ninguna coincidencia en la base de datos. Sin otras opciones, la policía recurrió a diferentes métodos para resolver el caso. Comenzaron entrevistando individualmente a los residentes cercanos. Finalmente, identificaron a 3 testigos que podrían haber visto al sospechoso. El primer testigo, una mujer llamada Isabel Cole, informó que alrededor de las 4:30 p.m. del día en que Lynn y sus hijas fueron asesinadas, pasó en automóvil por la escena del crimen y vio a un hombre parado solo al costado de la carretera, sosteniendo un martillo. La vista le pareció muy extraña, por lo que la recordó claramente. Desafortunadamente, debido a la velocidad de su vehículo, no pudo ver bien el rostro del hombre. El segundo testigo fue una joven llamada Nicola Bossier. Ella dijo que alrededor de las 4:45 p.m. del día del incidente, estaba conduciendo por la zona cuando un Ford SKR Beige salió de repente a toda velocidad de una intersección, lo que la obligó a frenar bruscamente. En ese breve momento, Nicola vio que el conductor masculino parecía tener sangre en la cara. Aunque no pudo ver claramente su rostro, recordó que vestía una camisa roja de manga corta y parecía ser un hombre blanco de entre 30 y 40 años. El tercer testigo, Anthony, declaró que alrededor de las 5 p.m. del día del crimen, vio un Ford Beige estacionado al costado de la carretera, a menos de 1 milla de la escena del crimen. El maletero estaba abierto y un hombre estaba de pie junto a él, mirando repetidamente hacia el bosque cercano. El mismo bosque donde luego se encontraron los cuerpos de Lynn y sus hijas. Debido a la distancia, Anthony no pudo ver la cara del hombre. Pero alrededor de las 5:30 p.m., cuando Anthony estaba paseando a su perro y pasó nuevamente por el mismo lugar, el hombre se había ido, pero este chico encontró una bolsa sucia en el pasto cercano. No le prestó mucha atención y se fue a casa después de pasear a su perro. No fue hasta que escuchó sobre los asesinatos que se dio cuenta de que las manchas en la bolsa podrían haber sido de sangre. Según la descripción de Anthony, la policía localizó la bolsa de inmediato. Cuando abrieron la bolsa, encontraron que estaba llena de toallas rotas en tiras, todas manchadas de sangre. Las pruebas de ADN confirmaron que la sangre pertenecía a Lynn y sus hijas. La policía especuló que el asesino usó las toallas rotas para atar a Lynn y sus hijas. Basándose en el testimonio de los 3 testigos, la policía pudo reconstruir una cronología aproximada del crimen. Según la vecina Liz, vio a Lynn y sus hijas cerca de la escuela alrededor de las 4:00 p.m. La caminata desde la escuela hasta su casa normalmente no tomaría más de 20 a 30 minutos. Por lo tanto, cuando la primera testigo, Isabel, vio al sospechoso parado al costado de la carretera a las 4:30 p.m., era probable que Lynn y sus hijas ya hubieran sido atacadas. Esto implica que la hora de los asesinatos fue entre las 4:00 y las 4:30 p.m. El segundo testigo, Nicola, vio al sospechoso conduciendo un automóvil a las 4:45 p.m., lo que indica que el sospechoso estaba huyendo de la escena. El tercer testigo, Anthony, vio al sospechoso a las 5 p.m., probablemente mientras el sospechoso limpiaba su automóvil antes de ingresar a la ciudad. Si bien la policía ahora tenía una imagen más clara de la secuencia de eventos, todavía sabía muy poco sobre la identidad del sospechoso. Solo tenían una descripción general.
un hombre blanco de entre 30 y 40 años, de alrededor de 1,8 metros de altura, que vestía una camisa roja de manga corta. Esta información limitada dificultó la identificación del asesino, lo que enfrió el caso. La última esperanza estaba depositada en Josie, la única testigo sobreviviente. Como la persona más familiarizada con los eventos del crimen, su recuperación y su testimonio posterior fueron cruciales para resolver el caso. Afortunadamente, este periodo de espera no fue largo. Un año después del incidente, bajo el cuidado atento de su padre, Sean, Josie se recuperó y pudo relatar los trágicos acontecimientos. Según el relato de Josie, la tarde del 9 de julio de 1996, ella, su madre y su hermana acababan de terminar una competencia de natación y se dirigían a casa caminando por la carretera. De repente, un automóvil se acercó lentamente por detrás. Como Josie y su familia caminaban por un sendero angosto, pensaron que estaban bloqueando el paso del auto e instintivamente se movieron hacia la izquierda para dejarlo pasar. Cuando el vehículo los alcanzó, Josie saludó amistosamente al conductor. Inesperadamente, el conductor se detuvo abruptamente frente a ellos, agarró un martillo y corrió hacia Josie y su familia, amenazando a Lynn. Al ver el martillo en la mano del hombre, Lynn dijo que no tenía dinero, pero prometió ir a casa y buscarlo si no las lastimaba. Sin embargo, el hombre, temiendo que Lynn llamara a la policía, se negó. Al darse cuenta del peligro, Lynn agarró valientemente el brazo del hombre y les gritó a sus hijas que corrieran para proteger a sus hijas. Pero el agresor rápidamente dominó a Lynn y capturó a Josie y Megan. Luego las obligó a ir a las profundidades del bosque. El hombre rompió la toalla azul de Josie en 6 tiras, utilizándolas como cuerdas para atarlas a los árboles y vendarles los ojos. Después de tomar todos sus objetos de valor, dijo que los dejaría allí y que no les haría daño. Contrariamente a sus palabras, el hombre se alejó, pero de repente regresó y comenzó a atacarlas con saña. Josie describió al atacante como un hombre de unos 30 años, de cabello rubio, que vestía una camisa roja de manga corta, una arruga prominente en la frente, sin barba y un poco más alto que su padre. Utilizando la descripción de Josie, la policía creó un retrato del sospechoso y lo publicó por toda la ciudad. A pesar de estos esfuerzos, no pudieron encontrar al autor. Desesperada, la policía decidió aprovechar los medios de comunicación para una mayor difusión. Presentaron el caso en el popular programa de televisión británico Crime Watch, con la esperanza de que más personas vieran el retrato y proporcionaran pistas valiosas. Esta estrategia dio sus frutos cuando un médico llamó a la policía poco después de que se emitiera el programa, informando que su paciente, Michael Stone, podría ser el sospechoso. 5 días antes del incidente, Michael había amenazado con matar a toda la familia de un miembro del personal médico y dijo que quería matar a los niños que correteaban por el bosque. Más importante aún, se parecía al retrato compuesto de la policía. Al oír esto, la policía lo consideró muy sospechoso e inmediatamente inició una investigación. En el momento del incidente, Michael Stone tenía 36 años. Nació en 1960 en Kent y se llamaba inicialmente Michael Goodman. Se desconocía la identidad de su padre biológico y creció sufriendo violencia doméstica por parte de su madre y su padrastro. Incluso fue testigo de cómo su padrastro atacaba a otras personas con un cuchillo. Al crecer en un entorno tan duro, el historial criminal de Michael comenzó a la edad de 12 años, incluyendo robo, hurto, lesiones corporales graves y agresión. En 1981 fue sentenciado a 2 años de prisión por atacar a un hombre con un martillo durante un robo. Después de ser liberado, fue sentenciado a 4 años y medio por apuñalar a un amigo mientras éste dormía. Más tarde fue arrestado por intentar apuñalar el ojo de un oficial de policía. Posteriormente, en 1986, cometió 2 robos a mano armada en una semana y fue sentenciado a 10 años de prisión. Mientras estaba encarcelado, atacó a varios funcionarios de la prisión, mostrando un claro patrón de comportamiento violento y encajando en el perfil de un delincuente habitual. A medida que avanzaba la investigación, la policía descubrió otro caso intrigante.
El mismo día en que Lynn y sus hijas fueron asesinadas, el 9 de julio de 1996, hubo un informe de un cortacésped robado. El lugar del robo estaba a menos de 400 metros de donde Lynn fue asesinada. Casualmente, poco después de los asesinatos, Michael vendió un cortacésped a un familiar. La policía sospechó que Michael robó el cortacésped después de asesinar a Lynn y sus hijas, lo que lo situó en la escena del crimen ese día. La policía arrestó rápidamente a Michael Stone y comenzó a interrogarlo. Durante todo el interrogatorio, Michael insistió en que no había asesinado a Lynn ni a sus hijas. Sin embargo, cuando se le pidió que proporcionara una coartada, afirmó que el consumo prolongado de sustancias ilegales le había dañado el cerebro, por lo que no podía recordar dónde estaba el día del crimen un año antes. Siguió afirmando su inocencia. Afirmó que nunca había oído hablar del pueblo de Chillenden, donde ocurrió el crimen. Pero los amigos de Michael dijeron que conocía muy bien Chillenden. Había pasado un tiempo considerable en el hogar de niños Eastry, a solo 3,2 kilómetros de la escena del crimen. Era poco probable que nunca hubiera oído hablar de Chillenden. Además, al día siguiente del incidente, los amigos de Michael encontraron manchas de sangre en su ropa. Cuando le preguntaron a Michael al respecto, dijo que eran solo algunas manchas comunes. Al día siguiente, Michael quemó esa ropa, lo que levantó sospechas de destrucción de evidencia. Basándose en estos hallazgos, la policía se convenció de que Michael era el asesino de Lynn y sus hijas y lo detuvo. Durante el proceso de recolección de evidencia, los resultados fueron impactantes. La muestra de ADN recolectada de la escena del crimen no coincidía con el ADN de Michael. Además, Michael tenía un Toyota blanco, no un Ford beige que los testigos habían descrito. Casi todas las pruebas sugerían que Michael no era el asesino. Justo cuando la policía estaba a punto de liberar a Michael, el caso dio un giro inesperado. Durante la detención de Michael, un preso llamado Damien Daly informó a la policía que Michael le había confesado que era el asesino de Lynn y sus hijas. Además, otros dos reclusos, Mark Jennings y Barry Thompson, dijeron que Michael les había insinuado que él era el asesino. Basándose en los testimonios de estos tres reclusos, la fiscalía llevó formalmente a Michael a los tribunales en 1998. En el tribunal hubo un intenso debate sobre la evidencia física. La defensa argumentó que, dado que se había extraído una muestra de ADN de un cordón de zapato negro en la escena del crimen, debería ser la prueba decisiva. Solo alguien cuyo ADN coincidiera con esa muestra podría ser el asesino. El ADN de Michael no coincidía, por lo que no podía ser el asesino. La fiscalía respondió explicando que, si bien el cordón negro se encontró en la escena del crimen, no se podía vincular definitivamente con el asesino. Podría haber sido algo que el asesino recogió para usarlo como herramienta para atar a las víctimas. Por lo tanto, no podía considerarse una prueba concluyente. Utilicé el extenso historial criminal de Michael como contraataque. Finalmente, el jurado de 12 miembros declaró a Michael Stone culpable de asesinato en primer grado por una votación de 10-2, identificándolo como el asesino de Lynn y sus hijas. El caso no terminó allí. Recién había comenzado. Apenas una semana después del juicio, el caso tomó otro rumbo. Los periodistas británicos entrevistaron a los tres compañeros de prisión de Michael, y dos de ellos, Barry Thompson y Mark Jennings, se retractaron de sus testimonios. Admitieron que sus declaraciones acusando a Michael fueron inventadas a cambio de la oportunidad de recibir sentencias reducidas. Al escuchar esto, el abogado defensor de Michael, Paul Bacon, vio una oportunidad. Inmediatamente solicitó un nuevo juicio en noviembre de 1998, citando los falsos testimonios de los dos testigos clave. El nuevo juicio fue concedido y aprobado en 2001, lo que le dio a Michael otra oportunidad de defenderse. Durante el nuevo juicio, aunque los dos compañeros de prisión admitieron sus mentiras, otro recluso, Damien Daly, siguió afirmando que Michael había confesado haber asesinado a Lynn y a sus hijas. Sin cambios en las demás pruebas, el jurado de 12 miembros volvió a declarar culpable a Michael por la misma votación de 10-2 el 4 de octubre de 2001. Fue condenado a cadena perpetua,
con un mínimo de 25 años antes de poder optar a la libertad condicional. Pero el caso estaba lejos de terminar. Poco después, la policía identificó a un nuevo sospechoso. 5 meses después del segundo juicio de Michael, en marzo de 2002, una estudiante de 13 años llamada Millie Dowler desapareció de una parada de autobús. Su cuerpo fue encontrado en un matorral 6 meses después, y las pruebas forenses revelaron que había muerto a causa de un traumatismo contundente en la cabeza, probablemente infligido con un martillo. La muerte de Millie fue solo el principio. Pronto siguieron más víctimas. En febrero de 2003, Marsha McDonnell, de 19 años, fue atacada con un martillo poco después de salir de una parada de autobús. En agosto de 2004, la estudiante francesa Amélie Delagrange, de 22 años, fue atacada y asesinada de manera similar cerca de una parada de autobús. Afortunadamente, la policía evitó otro asesinato. En noviembre de 2004 arrestaron al sospechoso mediante videovigilancia. Esta persona resultó ser Levi Bellfield, uno de los asesinos en paradas de autobús más notorios de Gran Bretaña. En ese momento, Bellfield tenía 45 años y sus compañeras de clase lo ridiculizaron con frecuencia durante su infancia. A medida que fue creciendo, desarrolló un odio profundo hacia las mujeres jóvenes rubias, que se evidencia en las víctimas de los 3 asesinatos que cometió, todas ellas rubias. Este patrón comenzó desde 1981 hasta finales de 2001, periodo durante el cual Levi tuvo un historial criminal de 9 delitos, principalmente relacionados con robos, conducción ilegal y agresiones a agentes de policía. No fue hasta 2002 que sus crímenes comenzaron a aumentar, convirtiéndolo en un asesino indiscriminado. Debido a que el arma utilizada por Levi era un martillo de cuerno de oveja, idéntico al utilizado en el asesinato de Lynn y sus hijas, el abogado de Michael, Paul, creyó que Levi era el verdadero autor de sus muertes y que Michael fue acusado injustamente. Paul citó públicamente 4 razones por las que Levi era el asesino. En primer lugar, tanto en el caso de Lynn y su hija, como en los otros 3 asesinatos que se sabe que fueron cometidos por Levi, el arma utilizada fue un martillo de cuerno de oveja, un tipo de arma que rara vez se ve en estos casos, por lo que es difícil creer que fuera mera coincidencia. Di Giuseppe y 2 testigos oculares también afirmaron que el día del asesinato, Levi conducía un Ford SKR Beige, un vehículo de una marca casi idéntica al Toyota blanco de Michael, que fue incinerado poco después del crimen. Esto llevó a sospechar que estaba destruyendo pruebas. En tercer lugar, los rasgos faciales de Levi coincidían más con los del asesino que los de Michael, como lo describió la superviviente Josie, que medía 1,8 metros, en comparación con los 1,7 metros de Michael, mientras que los de Levi medían 1,85 metros. En cuarto lugar, después de la recuperación de Josie, la policía le pidió que identificara al asesino entre los sospechosos. Aún así, a pesar de que Michael estaba en la fila, Josie no pudo reconocerlo, a pesar de que había matado a su madre y hermana. Josie debería tener una profunda impresión y una mayor probabilidad de no reconocerlo. Por lo tanto, el abogado de Michael, Paul, organizó y presentó la evidencia a la Comisión de Revisión de Casos Penales Británica, CCRC. Cuando todos pensaban que el caso debería terminar oficialmente, surgió un giro inesperado. En febrero de 2022, Levi confesó al psicólogo de la prisión durante una sesión de terapia que él fue quien mató a Lynn y sus hijas. Escribió una confesión detallada de 4 noches en la que describía el proceso del asesinato, incluidos detalles que solo el perpetrador podía conocer. Sin embargo, después de una investigación, la policía encontró varias inconsistencias. En primer lugar, las experiencias de la infancia de Levi le habían inculcado una profunda hostilidad hacia las mujeres rubias, convirtiéndolas en sus objetivos habituales. Lynn, la víctima en este caso, no era rubia, y sus hijas Jessica y Megan eran demasiado jóvenes, lo que no encajaba con el patrón de Levi de atacar a las mujeres rubias. Además, la exesposa de Levi, Johanna Collins, afirmó vehementemente su inocencia, citando que la noche en que asesinaron a Lynn, el 9 de julio de 1996, era el cumpleaños de Levi y pasó toda la noche con ella.
Aunque el testimonio de Johanna por sí solo no prueba la inocencia de Levi, su relación distanciada agrega credibilidad a su declaración. El psicólogo de la prisión describió a Levi como moralmente en bancarrota y altamente egoísta, que a menudo buscaba atención. Por lo tanto, es plausible que la confesión de Levi pudiera haber sido un intento de llamar la atención, principalmente porque ya estaba cumpliendo una sentencia de cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Esta conducta de búsqueda de atención podría explicar su repentina confesión de un crimen de tan alto perfil. Además, como asesino en serie familiarizado con los métodos de asesinato, la confesión detallada de 4 páginas de Levi, incluido el uso de un martillo similar al arma utilizada en el caso de Lynn, fue descartada como un engaño. Michael, que lleva 25 años en prisión y ahora tiene 63 años, sigue manteniendo su inocencia. A pesar del veredicto del tribunal, el caso sigue sin resolverse, lo que deja dudas sobre el autor del delito. El caso de la familia Russell aporta muchos valores y lecciones esenciales. Ilustra las fallas del proceso investigativo y judicial, donde una persona puede ser condenada basándose en testimonios poco fiables. El caso también pone de relieve el papel de los testigos y de la comunidad en la investigación y nos recuerda la necesidad de empatía y apoyo psicológico para los supervivientes y las familias de las víctimas. Por último, fomenta un enfoque abierto y transparente en el manejo de los casos penales, buscando constantemente la verdad incluso después de que el caso se haya cerrado.